Ahí sí, Ahí sí. súper. Bueno, les decía que, ¿por qué elegí este trabajo? Al leer el título me llamó bastante la atención porque es más o menos los temas que en general nuestro grupo viene hablando desde los tiempos de Hernán Muñoz para adelante, tiempo para el efecto PIC, Propofol, etcétera, y más Ibacache, Cortines, yo, Propofol en niño, digamos. Así que me pareció bastante interesante el tema y por eso lo elegí. Am, bueno, sobre el trabajo, sobre los autores son Gabel, él es el autor principal, él trabaja en el hospital de Basilea en Suiza y de Viena y en Viena, Austria. Eh, Al buscar a mí no me llamaba, no me sonaba su nombre y al buscar en PubMed la verdad es que tiene pocos resultados. Me dio 7 resultados y no muchos trabajos del área pediátrica, la verdad. O sea, son del área pediátrica, pero no mucho trabajo, un par de trabajos nomás. Uno del año 2012 y de ella para atrás, bien para atrás, varios años para atrás. Y el último autor, Thomas Erb, él sí tiene mucho más trabajo, es un poco más conocido, sobre todo en el área pediátrica y sobre todo en el área farmacocinética. Así que eso sobre los autores. Como introductorio ya, bueno, los cambios en el electroencefalograma van demostrando que cómo se va deprimiendo el sistema nervioso central al ir aumentando la concentración efectiva o en el sitio efecto del propofol. Eso es una realidad que ya últimamente lo estamos viendo en nuestros temas, digamos, en forma muy continua y progresiva, y en pediatría eso no está exento de eso, digamos. Los estudios de farmacodinamia de propofol en niños se han realizado, como ya lo nombraban antes, desde el tiempo de Hernán Muñoz, que hizo uno de potencial, con potencial evocado auditivos como monitor de farmacodinamia. Después se han agregado la entropía y el BIS, eh, últimamente el BIS y además ahora algunos otros de espectrometría, digamos. Y entrando en terrenos, ¿qué es el tiempo peak? El tiempo peak es el tiempo que, que va desde que uno inicia el aporte de algún fármaco inductor hasta que existe la máxima depresión del sistema nervioso central, en el caso de los inductores endovenosos. Este tiempo se considera que es independiente de los modelos farmacocinéticos, así que independiente de cuál uno, qué modelo esté usando, o sea, Perfusor, Cataria, lo que sea, el tiempo peak va a ser independiente. Y podría servir entonces a lo mejor para comparar la parte farmacodinámica de los distintos modelos, ya que la parte de la farmacocinética es un poco independiente. Cuando uno da una dosis efecto que es submáxima, el tiempo peak además es independiente de la masa de la droga. Eh, Así que eso también es un valor de este parámetro. Está influenciado, sí, por los parámetros farmacocinéticos, como el clearance y como la vida media KDO. Así que cuando estos van variando, digamos, puede influir sobre el tiempo peak. Cuando uno ve los gráficos, el tiempo peak clásicamente es cuando uno ve que la curva de la concentración plasmática en el sitio efecto se cruza con la concentración plasmática de la curva de la concentración plasmática. Y eso uno lo puede ver gráficamente, pero clínicamente uno obviamente no lo puede ver a ojo vista, digamos. Es difícil evaluar cuál es el tiempo peak. Ahora un poco la KEO va describiendo el retraso que existe en la depresión del sistema nervioso central posterior a la administración del propofol. Y este parámetro sí que es específico para cada modelo farmacocinético. Uno no puede usar una KEO de un modelo sacado con un modelo en otro modelo. Es más bien un valor específico. A medida que han ido apareciendo trabajos en pediatría,
en adultos primero, obviamente, pero después en pediatría, eh, se fue demostrando que la edad influye en esta velocidad de aparición de la depresión del sistema nervioso central. O sea, ya han habido trabajos anteriores que han ido mostrando que es distinto si uno lo considera a distintas edades. Em, y otro punto a tener en consideración para los efectos de este trabajo, digamos, es que en general los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos descritos de Propofol son realizados en su confección con la coadministración de otros fármacos, principalmente opioides, pero algunos también con benzodiazepina. Entonces, el objetivo del trabajo de los autores que está claramente bien destacado en él es que quieren generar un modelo farmacométrico para el Propofol, o sea, un PKPD de Propofol, pero aquí como la parte exclusiva es que es para droga única, ¿no? O sea, no influenciado por otros fármacos, como los opioides principalmente, dado que al ser coadministrados pudieran influir estos opioides principalmente en los parámetros farmacocinéticos o farmacodinámicos. Un segundo objetivo del trabajo es caracterizar el tiempo peak y la KO y finalmente cuantificar si es que básicamente la edad y o el peso van a influir en estos dos parámetros mencionados, el TPIC y la KO. Así que el objetivo está bien anunciado y está claramente especificado. Pasando ya a los métodos, este trabajo se realizó en niños entre 2 y 12 años, como decíamos al principio, ASA 1 y ASA 2 que sean sometidos a una cirugía electiva. No hay mayores datos al respecto, pero tampoco tiene mucha importancia. Cumplieron con todas las cosas como el comité de ética del local, del hospital donde se realizó el procedimiento, los consentimientos informados de los padres o cuidadores, y fue inscrito en Clinical Trials y en una cosa local de Suiza equivalente. Los criterios de exclusión fueron niños que tengan enfermedades del sistema nervioso central o patologías que estén tomando alguna droga que influya sobre el sistema nervioso central y alguna alergia a la droga usada. Estos niños en una sala previa a pabellón se les colocó crema EMLA y se les canuló alguna vía venosa. Si es que no era posible de esa forma, lo hicieron con protóxido, eh, una inducción con protóxido y oxígeno y después buscaron la vía venosa. Y los pacientes entonces todos entraron a pabellón ya con una vía venosa puesta, se les colocó una monitorización estándar, electrocardiograma, saturometría y presión arterial no invasiva, y se les colocó un sensor de BIS pediátrico en la región frontal izquierda, y además se les colocaron algunos electrodos frontales, menciona que para uso posterior en alguno otro estudio. No se menciona nada más que esos, y estos electrodos anexos también eran para ver si existía una burst suppression en el estudio. Registraron todos los datos de la bomba de infusión que usaron, todos los datos, los signos vitales y los BIS en sistemas computacionales que después analizaron. El Propofol al 1% fue administrado por una bomba Alaris y usaron el modelo farmacocinético de PET-Fuso. La forma que lo hicieron esto de la administración del fármaco es, bueno, utilizaron el modelo Perfusor y pusieron un target de 7 microgramos por ml. Se comenzó a infundir y cuando la bomba mostraba que la concentración plasmática había llegado al 7 microgramos por ml, detuvieron la máquina. Entonces dieron una especie de bolo de esta forma. Después de que se llegó a esta detención de la administración del fármaco, no se administró más Propofol, o sea, no hubo una infusión continua, sino que en definitiva como que dieron un bolo de Propofol. El periodo de observación fue
cumplidos 7 minutos después de haber cortado la infusión o la administración del propofol, o antes si es que hubo algún movimiento del paciente como señal de que estaba despertando. El outcome primario, que está bien descrito también, se refiere entonces al TPIC, y se definió este como el tiempo desde el comienzo, que va desde el comienzo de la infusión de propofol hasta la máxima supresión del BIS. El cálculo del tamaño muestral lo realizaron en base a un trabajo previo de Yeleaskov del año 2000 y algo, 2008, y trataron de mostrar una diferencia entre dos grupos de edad. Un grupo de niños menores entre 1 y 6 años de edad y otro grupo entre 8 y 12 años de edad. Para demostrar la diferencia entre estos dos grupos en cuanto al TPIC, les salió considerando un nivel de significancia del 5% y un poder del 80%, que tenían que hacer 40 pacientes. Ellos realizaron un poco más y además incluye, si se fijan, los grupos están entre 6 y 8, hay un gap, entonces incluyeron algunos niños también entre 6 y 7 años para hacer un continuo de todas las edades. En cuanto a los modelos farmacométricos, la parte farmacocinética, para caracterizar la concentración del sitio efecto del propofol, ellos incorporaron entonces este compartimiento transitorio, entonces empieza a aparecer el concepto de la KEO, con esta fórmula clásica que hemos visto siempre en todos los trabajos, que la concentración a sitio efecto es igual a la KEO por la diferencia entre la plasmática y la del sitio efecto. Esta concentración sitio efecto fue considerada para ver cómo el efecto del BIS, entonces, y eso lo hicieron en la parte farmacodinámica, se modeló, y aquí un poco llamativo, yo no lo había visto y me costó un poco entenderlo, y no sé si todavía lo entiendo bien, pero la parte de farmacodinámica la hicieron con dos farmacométricos que llamaron directos e indirectos. El modelo farmacométrico directo utilizaron para que la concentración de sitio efecto sea aplicada para caracterizar el efecto de la concentración en el sitio efecto sobre el BIS, y lo hicieron con esta fórmula también que hemos visto siempre en el trabajo, donde o sea, se considera el BIS cero, o sea, al momento de partir el BIS basal, el BIS mínimo, el score mínimo que alcanza ese paciente, digamos, la, la CE, que es la concentración a sitio efecto, la S50, que es la concentración del sitio efecto, la mitad de la concentración máxima que alcanza, y la H, que es el coeficiente de Hill. Y el otro modelo lo llaman indirecto, que lo mencionan que es como más fisiológico, asume y le da valor a la concentración del sitio efecto en el sentido de que actuaría de una manera inhibitoria sobre el BIS, y eso es lo que le va agregando una fórmula distinta, digamos, que es la fórmula un poco más enredada, que esta es la que yo no había visto. Y aquí consideran una constante de ingreso del fármaco, una constante de salida, la Imax, que es el efecto inhibitorio máximo del propofol sobre el BIS, que ese va con un valor entre 0 y 1, dependiendo del efecto. La IC50, que es la concentración en el sitio efecto, la mitad de la máxima, digamos, y la H, que el coeficiente de Hill, que ya le habíamos mencionado. Entonces la parte farmacodinámica la hicieron con estas dos fórmulas distintas, y fueron sacando dos datos de cada uno de los dos parámetros farmacodinámicos en este sentido.
Las covariables testeadas fueron básicamente peso y edad y el valor de BIS inicial. Vieron si es que estas covariables influían sobre los parámetros del modelo, y utilizaron distintos modos para seleccionar si es que finalmente eran covariables válidas o no, como el valor de la función objetiva, clásico del nomen, digamos, la disminución de la variabilidad interindividual, y las correlaciones y los test de Waltz. El test de Waltz no lo conozco, la verdad. Y después hicieron una simulación con los parámetros obtenidos del modelo, parámetros poblacionales, e hicieron una simulación de un perfil de BIS que vamos a ver en los resultados. En cuanto a los métodos estadísticos, eh, la, la hipótesis nula de ellos es que no hay diferencia en las medias de los TPIC cuando uno compara ambos grupos. Entonces recordemos que uno es de 1 a 6 y el otro es de 8 a 12 años. Y la hipótesis alternativa es que la media del TPIC del grupo 2, o sea, del grupo de niños más grande, es mayor que la del grupo 1. Los cálculos estadísticos lo hicieron en R, el NOMEM lo hicieron en Monolith Suites, y las simulaciones fueron hechas en R y en MATLAB. En cuanto a los resultados, finalmente estudiaron 46 niños, como mencionábamos antes, son dos grupos y un grupo intermedio. El grupo de 2 a 6 años fueron 18 niños, el grupo de 8 a 12 años fueron 20 niños, y ellos incluyeron entonces también niños entre 6 y 7 años, como decíamos, para hacer un continuo, y ahí fueron 8 niños. La edad de los pesos, los sexos, aparecen típicamente en la tabla 1 que muestro ahí. Yo sé que la mayoría va manejando, pero eh, no hay, o sea, son las diferencias obvias de los pesos y las tallas propias de cada grupo de edad. Em, ya en cuanto a los resultados mismos, en la figura 1 se muestra la concentración plasmática de Propofol, y el BIS, cómo varía en el tiempo. En el gráfico A se ve cómo la concentración entonces va aumentando en todos los pacientes realizados hasta 7, que es el máximo, y después empieza a bajar, y llega hasta 400, entre 400 y 500 segundos el estudio. Y en el gráfico B se ven los típicos tallerines de el valor de BIS en el tiempo. Entonces ustedes ven que básicamente uno parte de entre 90 y 100 y baja hasta un valor bastante bajo, en algunos 20, qué sé yo, y después empieza a subir. Em, Ellos hacen una diferenciación y ahí muestran dos ejemplos particulares de que hay un grupo de niños en los cuales el BIS, después de bajar al mínimo, empieza a subir y sube y sube y sube, hasta los minutos de estudio que se realizaron, hasta 60 aproximadamente, no sigue subiendo. Pero hay otro grupo de niños que como que sube hasta 60 y después se queda estable en esa zona, no sigue ascendiendo. Eso se ha visto en otro trabajo y bueno, no es parte del trabajo explicar o pensar por qué pasa esto, pero es un hecho que lo muestra. En cuanto a las KEO, las KEO, bueno, muestran unas tablas de todos los parámetros del modelo que obtuvieron, y en la tabla 2 hay una división entre los que obtuvieron con el modelo directo y otros que obtuvieron con el modelo indirecto. Pero las KEO son bastante similares entre ambos modelos. La KEO con el método directo fue de 1,92 minutos a la menos 1, con un rango intercuartile
Pili entre 1,74 y 2,36. Y con el método indirecto fue de 2,29. Y además vieron que no había un efecto significativo de la edad o del peso sobre la KEO con estos métodos. En la figura 2 ellos muestran en el gráfico de la izquierda cómo la concentración del Propofol plasmático promedio en la línea negra es la concentración promedio de los pacientes, y la línea verde es la concentración en el sitio efecto promedio obtuvida con el modelo. Entonces se ve cómo va ascendiendo la concentración. Ambas curvas se cruzan, como habíamos dicho antes, aproximadamente gráficamente aquí, peri un poquito menos de los 100 segundos. Y en el gráfico de la derecha se ve como el valor de BIS, acá como un efecto inhibitorio entre 0 y 1, va bajando a medida que la concentración del sitio efecto va aumentando, con un valor de 0,5 aproximadamente un poco antes del 4, Eso no lo mencioné en el gráfico anterior. Vuelvo a la pantalla anterior. La S50 con el método directo fue de 4,37 y con el método indirecto de 4,31. Así que peri 4,3 en microgramos por ml está el valor 50 de estos modelos paramétricos. Y en la figura 3 se muestra las simulaciones de los BIS. En tallarín negro es un BIS partiendo de 90, el azul partiendo de 100 y el rojo partiendo creo que cerca de 60. Se ve como baja hasta un mínimo aproximadamente también nuevamente cercano a los 100 segundos, hasta un BIS peri 30 y algo, y ahí empieza a subir nuevamente. Esas son las simulaciones derivadas de los parámetros obtenidos de los modelos farmacométricos. Y ya sobre el TPIC probablemente tal, con el método directo y con el método indirecto se vio una diferencia significativa entre los dos grupos de edad. El TPIC del grupo de edad de menor edad es menor que el grupo de mayor edad, y acá vemos que el TPIC con el método indirecto para los menores de edad es de 84, y para los mayores de edad es de 99. Entonces con una diferencia significativa, ambas medias son diferentes. Y considerando el peso, un peso menor a 25 kilos y mayor a 30 kilos también son estadísticamente diferentes, ambos valores de TPIC. Y eso se puede ver gráficamente, lo muestran gráficamente en la figura 4, donde en el box plot de la derecha se ven las diferencias de ambas medidas. Acá en el gráfico 4, en la figura 4, en los gráficos de la izquierda, vean que hay algunos de estos puntos que como que se escapan un poco de la curva, de la tendencia central. Esos puntos corresponden a dos pacientes menores de edad y a un paciente mayor de edad, que los sacan y hacen un análisis a posteriori de esto que estamos conversando, y ya vuelven a hacer un nuevo análisis si es que hay alguna influencia de la edad o del peso en los valores en estos parámetros. Y ahí sí que encontraron alguna diferencia, porque hasta aquí no habían encontrado influencia de la edad o del peso en los parámetros, y aquí sí encontraron una diferencia, o sea, una influencia de la CAEO, en la CAEO, y lo muestran en el gráfico
que la KO sí va variando aquí con el peso. Y también encontraron una diferencia en el TPIC, una correlación entre el TPIC y la edad. Entonces, con este análisis posterior, sí bien, demostraron que había una correlación débil entre el TPIC y la edad y una correlación significativa entre la KO y el peso en menores de edad, o sea, en menores de 45 kilos de peso. Y con la parte anterior, la principal había mostrado un efecto significativo de la edad sobre el TPIC. Ese es el trabajo, eso es lo que muestra finalmente que el TPIC es distinto a la edad que uno está analizando, y eso es como lo que muestra el trabajo, que finalmente, y ya a modo de resumen, me parece que fue un trabajo bien realizado, metodológicamente está correcto, tiende a no encontrar yayas, digamos. Em, la pregunta del trabajo me parece adecuada y se realiza el método de una forma adecuada para responder a la pregunta. No es una pregunta novedosa o nueva, es una pregunta que ya se había realizado y que ya se había ido demostrando. A lo mejor lo novedoso es de que aquí se hace con un fármaco único, digamos, no se hace aquí el estudio es solo propofol, aquí no hay opioides y otros fármacos dando vuelta, como es lo habitual del otro fármaco, del otro estudio, y a lo mejor es el punto que le agrega valor aquí, digamos. Em, entonces, como decía, unas conclusiones no novedosas, pero que van en la línea y ratifican conceptos que ya se habían analizado. Este trabajo fue publicado en octubre en la Pediatric Anesthesia y tiene una editorial al respecto que fue realizada por Anderson y por el doctor Cortines. Y ahí muestra un gráfico que finalmente me parece bueno, que en el sentido que resume lo que estamos hablando en pediatría en cuanto a la edad y el peso, específicamente ellos lo mostraron con peso. No es para entrar ahora en lo que dice la editorial, digamos, pero mostrar este gráfico que finalmente cómo van los tallarines con respecto al peso y uno quiere decir también con respecto a la edad. La vida media KO va aumentando a medida que el niño va creciendo, al igual que el TPIC, y la KO es una forma inversa, va disminuyendo a medida que va aumentando el peso o la edad. Ese es el trabajo, lo veo mirado para atrás, la verdad es que no me pareció que aportara mucho. eh, eh, Llega más o menos a lo mismo que uno ya sabía. De aplicación clínica eh, no le agrega más de lo que ya sabemos, digamos, así que eso. Eso por mi parte. No sé si hay comentarios o preguntas. Gracias, Ricardo, por la presentación. Te quería hacer dos preguntas. La primera es si, en tu opinión, si estos resultados eh, eran esperables, si tienen una plausibilidad biológica en el fondo. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo se explicaría esto que a medida que aumenta el peso, el TPIC va cambiando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo utilizaron ellos en el modelo los valores antropométricos? Si los metieron como valores absolutos o utilizaron alometría, porque eso se ha visto en trabajos que hemos revisado antes, que la alometría te permite una mejor precisión de todos estos valores, digamos, y ellos ni siquiera lo consideraron, ni siquiera lo mencionaron. No estoy seguro si en la editorial que no la he visto, si ese análisis que tú mostraste al final
me da la idea que eso fue hecho en base a datos alométricos y llegan a una conclusión más o menos parecida. No estoy seguro si es esa la conclusión. La primera parte de la pregunta era, perdón, sí. Sobre la plausibilidad biológica de los hallazgos, y cuál sería la explicación de esto. Yo lo veo más bien no por el, como tú lo preguntas sobre el aumento de peso, sino que al revés, los niños más chicos o de peso más grande, de peso menor, digamos, tiene toda una influencia de, de conceptos farmacocinéticos, de clearance, de volumen de distribución, de maduración enzimática, que es distinta, y que influye en los parámetros, de la forma que finalmente estos parámetros obtenidos concluyen y que son bastante en la línea de lo que siempre se ha visto, digamos. Eh, Obviamente a medida que va creciendo, todos estos conceptos farmacocinéticos y aparentemente también farmacodinámicos se van asemejando al adulto y ya son similares al adulto, digamos. Pero lo importante aquí o la diferencia que hace son que en los niños más pequeños, aparentemente la farmacodinamia y claramente la farmacocinética es distinta. Y eso hace que la KO y el TPIC demuestren valores distintos y demuestren tendencias distintas, digamos. Eso ya se ha visto, ya se había visto, y trabajo va en la línea de lo mismo, así que no ratifica algo que ya se había mencionado antes nomás. No tiene algo nuevo o algo novedoso. Sí, ratifica algo que ya eh, siempre se ha ido mostrando, digamos. Y en cuanto a lo segundo, eh, lo que pasa es que en la generación de la parte, en las fórmulas, no, la verdad es que no hacen mención si es que hay alometría o no. No, no encontré nada al respecto de eso, no lo menciono. No. No sé si los farmacólogos de nuestro grupo, Mauricio, Ignacio, tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿O alguien más tiene alguna pregunta? Ahí se escucha, Pablo. Hola. Hola, doctora. ¿Cómo Perdona está? que iba en el metro, no escuché todo bien, pero me llama la atención que tú dices que todos los trabajos previos, los estudios se hacían con otras drogas más, no solo con Propofol, que es una de las novedades de este trabajo, según lo que mencionas. ¿Estás seguro de eso? Porque como llevamos, como, no sé, 20 años en esto, y todos los trabajos estaban mezclados con otras drogas, fentanilo, qué sé yo. Uno. Y dos, bueno, yo creo que el trabajo está bien hecho, como tú dices, es bastante didáctico y bastante sensato también, porque cuando la pregunta que te hizo la Casi sobre la plausibilidad biológica, bueno, como tú respondiste, es así, o sea, uno sabe que los niños más pequeños tienen un flujo hacia órganos vitales, por así decirlo, más alto,
Entonces es como, como obvio que van a ir más rápido las drogas al cerebro, por ejemplo, y por eso van a tener estos parámetros más que tú mostraste. Bueno, eso. Ellos mencionan que los otros trabajos son con propofol, con opioides y, o benzodiazepina, dando vuelta también. Yo no recuerdo alguno que haya visto con benzodiazepina, pero sí con opioides, fentanilo o remifentanil. Por ejemplo, el trabajo que nosotros publicamos está con opioides, así que en esa línea creo que es el primero que leo o veo que es propofol como droga única. Ignacio parece que tiene el micrófono abierto, no sé si... Y justo en el subterráneo no escucho mucho, no sé si se escucha. Te escuchamos, sí. ¿Sí? No, con respecto a los hallazgos, realmente no son muy novedosos, y lo que decía Tito en términos de alometría, que no alcancé a escucharlo. Claro, las constantes de tiempo o las velocidades de los distintos procesos biológicos se relacionan al tamaño, y la alometría lo que hace es finalmente meterle en la ecuación esa cosa. Generalmente son cosas o procesos no lineales con respecto al tamaño. Entonces, lo normal es que estos modelos alométricos le metan a las constantes, en este caso a la KEO, una ecuación que tiene que ver con el peso, con una exponencial, en este caso de 1/3, debería ser no 3/4, pero esa es la razón de si es que es fisiológico o no, ahí va apuntado. En realidad nadie entiende mucho la fisiología, hay como distintas explicaciones para eso, pero en la práctica esos exponentes de 3/4 funcionan. Y yo lo otro, lo que decía la Silvana, no sé si es que es el único que ha medido TPIC solo, porque creo que hay un trabajo también de Muñoz y otros que han dado, creo que un bolo rápido de propofol para calcular los TPIC con distintos monitores. Pero está el potenciales auditivos y está también con BIS. Así que eso básicamente. ¿El de Hernán era solo propofol o tenía? Perdón, doctora. Perdón, no. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, claro que estos temas convocan mucho, ¿ah? Sí, parece. Viene en el metro, doctor Ibacacho, ¿no? La era Cortines. Ya, señores, muchísimas gracias por la asistencia. Gracias, Ricardo. Ok, Nos vemos. Gracias. Chao, chao.